Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, me presento. Mi nombre es Vivian de Los Ángeles Ávila Fregoso y a nombre de la maestra Fabiola González Román, a continuación les presento nuestra propuesta enviada al Quinto Congreso Internacional de Innovación en la docencia e investigación de las ciencias sociales, jurídicas y humanidades en nuestra temática de derecho, la cual tiene por nombre Innovación en la formación y en el desarrollo de las competencias. Nuestro proyecto se llama Modelo de identificación de riesgo en las denuncias de violencia familiar interpuestas por mujeres y niñas en los centros de justicia para la mujer de Tepic, Nayarit. Esta propuesta es un proyecto de desarrollo institucional con perspectiva de género. Nuestro planteamiento del problema, bueno, pues iniciamos con que el municipio intervenido, el cual es Tepic, que corresponde a la cabecera municipal del estado de Nayarit, cuenta desde el 2017 con una alerta de violencia de género. Estas alertas de violencia de género contra mujeres son unas medidas emergentes que permiten activar recursos y acciones específicas en estados o municipios donde los niveles de violencia son alarmantes. Esta es una medida a nivel nacional y bueno, a nosotros nos permitió como que mapear cuáles de los municipios del estado de Nayarit cuentan con alerta de violencia de género y bueno, el principal fue Tepic Nayarit, ¿no? Luego posterior también tenemos con que el acceso a la justicia para mujeres y niñas es un poco obstaculizado y existen barreras estructurales e institucionales. Lo cual no tiene que ser, no tiene por qué ser así, ya que es un derecho fundamental para las mismas. Entonces, vemos cómo las instituciones actúan omitiendo la atención a los casos de urgencia y sensibilidad que llegan a las instituciones, ¿no? Y bueno, también vemos que dentro de las mismas existe una ausencia de modelos estandarizados para las atenciones a mujeres y niñas víctimas de violencia en los procesos penales, que además son burocratizados y no tienen perspectiva de género, ¿no? El objetivo general, bueno, pues es implementar un modelo de identificación de riesgo en las denuncias de violencia familiar y también evaluar el impacto del modelo en la protección de mujeres y niñas en Tepic Nayarit. Y bueno, tenemos tres objetivos específicos. El primero es diseñar el modelo de valoración de riesgo con un enfoque de género. El segundo es capacitar al personal que va a operar este modelo. Y el tercero es establecer mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan monitorear la efectividad y la permanencia de este modelo, ¿no? La justificación, bueno, pues nuestra propuesta busca fortalecer la atención desde el primer contacto, ya que nos dimos cuenta que este primer contacto es muy importante, ya que si no se hace una atención integral y especializada con perspectiva de género, luego existen casos en donde el Ministerio Público no puede integrar bien la carpeta o hay ausencia de elementos constitutivos de delito que pueda comprobar él. ¿Por qué? Porque no mandó a hacer diligencias como pruebas, como testigos. Entonces, en la etapa de la integración de la carpeta, no se integró de manera correcta, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un poco de nuestra justificación. Entonces, permite al personal de atención temprana identificar de manera objetiva en qué nivel de vulnerabilidad se encuentra una usuaria que llega a las instalaciones ejerciendo su derecho de denuncia o de querella, ¿no? Y por otra parte también pretende dar atención diferenciada, integrar a casos de violencia familiar con perspectiva de género, que estos mismos casos son identificados como vulnerables o de riesgo alto, ¿no? Um, nuestra delimitación del tema, bueno, pues es temporal, fue del 2024 al 2025, fueron 24 meses en los que hicimos nuestra intervención en el Centro de Justicia para la Mujer, que esa es la delimitación espacial. Como tal, fue nuestra intervención en el Centro de Justicia para la Mujer y, bueno, analizamos sus procesos internos, capacidades de respuesta y articulación
con otras instancias de protección y de justicia. La delimitación poblacional, bueno, pues son las personas que trabajan dentro de este Centro de Justicia para la Mujer, en específico los y las ministerios públicos de atención temprana, ¿no? Encargados de evaluar y aplicar el modelo de valoración de riesgo, que es nuestra propuesta. Bueno, pues como antecedentes, yo quisiera hablar un poco de cómo el derecho como tal en México y el derecho en general, pues es androcéntrico y bueno, a principios del origen del derecho, pues fue diseñado exclusivamente para hombres, donde nomás veían las necesidades de los hombres como una necesidad natural y las necesidades de las mujeres como casos especiales, ¿no? Entonces, históricamente se ha visto la omisión de la mujer que sea sujeta pasiva de derechos, así como sujeta activa y pasiva, ¿no? Así como sujeta de derechos también de responsabilidades, ¿no? Porque se hablaban de teorías en donde las mujeres no podían delinquir y si delinquían, pues era por una situación especial, ¿no? Es por ello que a las mujeres aquí en el estado de Nayarit, al denunciar, están en la mayoría de los casos predispuestas a ser víctimas de violencia institucional, ya que el sistema de justicia penal no está diseñado para nosotras, ¿no? Es por eso que en cada una de las etapas, iniciando por la denuncia o antes en el llamado al 911 a los teléfonos de emergencia, las mujeres van descubriendo cómo el mismo personal va obstaculizando el acceso a la justicia, es decir, prejuzgándolas, estereotipándolas, revictimizándolas, criminalizándolas. En consecuencia de esto, muy pocas mujeres pueden llegar a la etapa final o a la etapa de juicio oral o a la etapa de sentencia, ¿no? ¿Y en qué características específicas llegan hasta estas etapas, ¿no? Aceptando salidas alternas, inclusive otorgando perdón y terminando pues todo este proceso a los agresores, ¿no? Con tal de ya no seguir en el proceso que en vez de ayudarlas constantemente las está cuestionando y violentando. Bueno, también tocamos un tema muy importante que es los estereotipos de género, ¿no? Y cuál es la importancia dentro de los procesos penales, ¿no? Y bueno, de acuerdo con SMART, el sistema de justicia penal refleja y reproduce las desigualdades de género inherentes a la sociedad, ¿no? Principalmente perpetuando los estereotipos y prácticas que desvalorizan las experiencias de las mujeres, ¿no? Incluyendo fenómenos como revictimización, minimización de la violencia, tolerancia implícita hacia los agresores. Y bueno, pues en el ámbito de la justicia, estos estereotipos justifican legalmente el actuar de un hombre y de una mujer, ¿no? Lo vemos exclusivamente en los códigos civiles que rigen nuestras entidades y en el Código Nacional Civil, en donde vienen apartados de las atribuciones que le corresponden a la familia, quiénes son las personas sujetas consideradas a la familia, quién puede dar alimentos, quién puede tener la guardia y custodia de los menores, quién puede ser pues acreedor de deudas, de responsabilidades, o sea, todos los estereotipos que nosotros vemos perpetuados en la sociedad, pues la justifica también nuestra legislación, ¿no? Y lo vemos en nuestros códigos penales, códigos civiles, que todavía hacen esta separación con respecto al género y a los estereotipos de qué es lo que tiene que ser la mujer y qué es lo que tiene que ser el hombre, ¿no? Nuestra revisión teórica, bueno, pues la centramos en tres líneas. La primera de derechos humanos, que es la principal y que se relaciona mucho con el segundo, que es el derecho al acceso a la justicia, y posterior hacemos un análisis de la violencia de género, ¿no? Nuestra primera temática, que son de los derechos humanos, bueno, pues tenemos lo importante, lo más fundamental, que iniciamos por lo internacional, que es la ratificación de México con el Pacto San José, ¿no? Que fue en 1998, bueno, pues a través del cual este es muy importante, ya que, bueno, pues México reconoció la competencia de la Corte Interamericana a fin
de reconocer los casos en los que se le acuse de violaciones a derechos humanos, ¿no? Entonces, una de las sentencias emblemáticas más importantes que sentaron las bases para las reformas constitucionales y la ley de amparo en México, pues el principal es el caso González y otras. Y bueno, pues esta sentencia ha sido de las más importantes en materia de derechos humanos de las mujeres mexicanas, ya que el caso trataba de desapariciones en varias adolescentes de la ciudad Juárez, en donde las familias, al intentar denunciar la desaparición a las autoridades desde el primer contacto a la toma de la denuncia, estas autoridades argumentaban que las mujeres que habían desaparecido en base a estereotipos de género, es decir, una desaparición tradicional de que se fue con el novio, de que ya se casó, de que los abandonó, de que se fue de fiesta y luego va a volver. Entonces, estos estereotipos asignados a las mujeres dentro de la sociedad, pues obstaculizaron el proceso de denuncia, ¿no? Y no fue solamente en el de denuncia, sino en las investigaciones, ¿no? No hicieron la correcta investigación, no intervinieron criminalísticamente y forensemente correctamente hablando. Entonces, bueno, hubo un catálogo de violación de derechos humanos en todo este proceso de investigación y por eso fue que el caso se llevó a la Corte Interamericana, ¿no? Bueno, otro caso es el de Valentina Rosendo Cantú contra México y bueno, pues en esta sentencia podemos ver desarrollada la teoría de la interseccionalidad como herramienta en el sistema de impartición de justicia, ¿no? Acá vemos que el caso de Inés Fernández Ortega también es importante, ya que todas estas sentencias tienen un papel fundamental y estructural en un marco normativo, es decir, que derivado a estas sentencias y a las recomendaciones de estas sentencias al Estado mexicano, que es a nuestro país, se crearon pues la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, el Sistema Nacional para Prevenir y Entender y sancionar la violencia contra las mujeres y las alertas de violencia de género, así como los centros de justicia de la mujer, que en este caso nos asiste, es nuestra institución a la cual hicimos la intervención. Bueno, pues este modelo, esta propuesta, se utilizó una metodología mixto con elementos cuantitativos y cualitativos y se divide en 4 etapas, ¿no? Diagnóstico previo, diseño de la herramienta y reglas de operación, plan de pilotaje, revisión de resultados y plan de sostenibilidad. Dentro del diagnóstico previo en nuestras temáticas, estos fueron nuestros principales hallazgos, ¿no? La integración de las áreas de investigación, la distribución de cargas de trabajo, los procesos de atención a casos de violencia familiar, la distribución de cargas de trabajo y los tipos de solución. Y bueno, aquí vemos un poquito de nuestros hallazgos, ¿no? Cómo se conforma el centro, cuáles son las cargas de trabajo de cada personal, en cuánto tiempo adquieren una sentencia, cuánto tiempo para integrar la carpeta, cuánto tiempo para judicializarla. Bueno, después hicimos con estos insumos del diagnóstico hicimos las reglas de operación y bueno, pues estas reglas nos sirven como para impactará directamente en la elaboración de reglas de operación iniciado por la herramienta. Este es como un manual de lo que debe hacer el Ministerio Público para atender a una mujer o a una niña víctima de violencia, ¿no? Después de las propuestas y una vez aceptadas por la institución, ahora sí, hicimos un plan de pilotaje. Esto consistió en 3 meses. Entonces, en este plan de pilotaje nosotros revisamos nuestras necesidades materiales, nuestras necesidades personales, programamos sesiones de seguimiento semanalmente, así como retroalimentaciones, ¿no? Bueno, en nuestra revisión de resultados fue que durante los primeros 45 días del pilotaje se aplicaron 127 herramientas de priorización, de las cuales 55 fueron riesgo bajo, 52 fueron riesgo medio y 20 fueron riesgo alto, ¿no? Entonces hicimos 5 sesiones de seguimiento y de los principales hallazgos fue la falta de herramientas especializadas y fragmentación, es decir, rotación de personal constantemente, procesos burocráticos y luego otro de nuestros hallazgos es que se diseñó la herramienta en distintas variables de riesgo, permitiendo una priorización objetiva de los casos. También se identificó la necesidad de capacitación y sensibilización en la perspectiva de género para los operadores de justicia. También la herramienta identificó
acelerar los procesos en los casos urgentes, evitando desenlaces trágicos, ¿no? Y ya después, posterior, nuestra última etapa fue un plan de sostenibilidad para la permanencia y para la transferencia de la metodología a esta institución, así como el seguimiento de la evaluación para ver si sigue siendo pertinente aplicar esta herramienta, ¿no? Bueno, muchas gracias. Hasta aquí nuestra participación.